Sí, buenas noches. Discúlpenme la demora, tuve problemas para encontrar taxi, pero bueno, ya estoy aquí. También mi ausencia del domingo, el domingo pasado se me olvidó completamente avisarles y nada más avisé el miércoles. Algunos me desearon felices vacaciones, pero no andaba de vacaciones. Mis hijas tenían una exhibición de nado sincronizado en Aguascalientes y fuimos todos, de la familia, fuimos a llevarlos allá a participar en un evento. Y así que no eran vacaciones, nos la pasamos en el gimnasio de la alberca olímpica de allá, mientras ellas se entrenaban y llegaba su turno de presentar su ejercicio, ¿verdad? Más adelante, si Dios quiere, nos tomaremos vacaciones, pero todavía no. Entonces, por lo pronto, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis y acompáñenme a Génesis capítulo 22, versículo 1. Le dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. El nombre del tema es Dios prueba a Abraham. Y es lo que sacamos de aquí, de este pasaje, ¿verdad? Y bueno, creo yo que todo el mundo conoce esta prueba. Cristianos y no cristianos, incluso los ateos conocen bien esta prueba, ¿verdad? Dice el versículo 2, de ahí en Génesis capítulo 22, el versículo 2 nos explica cuál es la prueba. Dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y esta es la parte complicada de la prueba de Abraham, ¿verdad? Cuando leemos ofrécelo como holocausto. La palabra holocausto es el hebreo olá, que se traduce como ofrenda totalmente quemada. También se puede traducir como subir o ascender. Y ahorita vemos un poco más a detalle eso. Pero cuando habla de una ofrenda totalmente quemada y vemos que es Dios quien le pide a Abraham que haga un holocausto con Isaac, o eso es lo que estamos entendiendo ahorita, ¿verdad? Eso implicaría entonces que, dadas las referencias que tenemos de holocaustos de animales, al animal se le ataba, depende del animal, ¿verdad? Lo mataban y luego lo quemaban hasta que se consumiese. Entonces, cuando vemos la prueba que Dios le pone a Abraham y vemos que implica un holocausto, se vuelve algo complejo de comprender, se vuelve algo difícil de digerir y, sobre todo, se vuelve un argumento muy común por algunos ateos. Incluso conozco muchas personas que se han apartado del cristianismo por la prueba que Dios le pone a Abraham. De hecho, yo recuerdo que tenía un compañero de trabajo cuando trabajaba de empleado hace ya muchos años, yo creo que son más de 15 años. Él me platicaba que él había sido cristiano y dejó el cristianismo cuando aprendió esto, que Dios le había puesto esta prueba a Abraham. Y no voy a olvidar que él me preguntó lo siguiente, me dijo: si Dios es un Dios de amor, ¿cómo hace una petición tan aberrante a un padre? ¿Cómo es que no le importan los sentimientos de Abraham? ¿Cómo es que un Dios de amor le pide eso a Abraham? Y dice, cuando él analizó esa información, dijo: Dios no puede ser un Dios de amor. Dios no puede someter a un padre a ese tipo de angustia y sufrimiento solamente para probarlo. Dice, eso solo lo haría un Dios perverso. Y él concluyó que el cristianismo no podía ser consistente. Si Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo pide este tipo de pruebas, él consideró que el cristianismo no tenía consistencia y se apartó del cristianismo. Y no es el único. Yo conozco más personas que han hecho eso mismo. El punto que yo recuerdo principalmente es que me preguntó a mí: ¿qué respondes a eso? Y la verdad, yo nunca me había preguntado eso. Yo tenía la costumbre de que lo que me dijeran que dice la Biblia y que Dios hizo, así lo creo, y a mí me enseñaron que no debías cuestionar nada. Entonces, si me dijeron, Dios le pidió a Abraham eso, pues ya, no lo dudaba ni lo analizaba, simplemente lo daba por hecho. Pero cuando me hizo estas preguntas, yo nunca me las había hecho a mí mismo y me di cuenta que no tenía forma de explicarlo. ¿Cómo creo en un Dios
que me ama y que quiere lo mejor para mi vida, y al mismo tiempo podría pedirme que cuando yo tenga un hijo lo mate para ponerme a prueba. Eso no es congruente. Y la verdad es que esas preguntas y esa experiencia que tuve con un compañero de trabajo me hizo tener una crisis de fe. Dudé todo lo que sabía del cristianismo. No podía responder satisfactoriamente a las preguntas que él me hizo, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender que Dios haga semejante cosa? Así que me puse a investigar, pero no con la esperanza de encontrar una respuesta, sino de aclarar bien el problema. Y en mi investigación encontré estos pasajes. Por ejemplo, vamos a Jeremías 19:5. Dice: han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Ahora, fíjate cómo Dios habla de los paganos que ofrecen a sus hijos como holocausto a Baal, y dice que Dios nunca ordenó, ni mencionó algo semejante, ni le pasó por la mente. Pero ¿no es eso lo que le pidió Abraham? Le dijo que ofreciera a Isaac como holocausto. Dice Dios en Jeremías 19 que nunca le ha pasado por la mente semejante cosa. Y luego Jeremías 32:35. Dice: también construyeron altares a Baal en el valle de Ben Hinón para pasar por el fuego sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Cosa detestable que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. ¿Cómo que no se le había ocurrido? ¿No es lo que le pidió Abraham? Y otro pasaje en Levítico, capítulo 20, versículo 1 al 5, resulta aún más extraño que en la ley de Moisés Dios ordena que si alguien se atreve a ofrecer a su hijo como holocausto a Moloc, sea condenado a muerte. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloc y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia, eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él siguiendo a Moloc. Entonces, si es Dios quien le pide a Abraham que sacrifique a su hijo como holocausto, pero luego Dios instituye una ley de que cualquiera que se atreva a ofrecer como holocausto a sus hijos a Moloc, que muera a pedradas o él mismo lo va a matar, ¿no te parece una doble moral? Es decir, Dios se lo pide a Abraham, pero no quiere que hagan lo mismo con Moloc. O sea, como si el problema no fuera sacrificar al hijo, sino a quién se lo sacrificas. Pero si la Biblia dice en Jeremías, y hay una ley que impide que eso suceda, y en Jeremías es explícito: jamás lo he ordenado, jamás se me ha ocurrido, jamás me ha pasado por la mente, entonces, ¿qué está pasando en Génesis 22? Porque leímos que le pidió que ofreciera a Isaac como un holocausto. Pero Dios asegura que jamás ha pedido algo similar. Entonces, me parece que algo no estamos entendiendo en Génesis 22. Algo no estamos comprendiendo de la prueba que Dios le puso a Abraham. Así que sería extraño pensar que Dios se contradijera de esa manera. Tendríamos que echar la Biblia a la basura. Hay algo que no estamos considerando en Génesis 22 y tenemos que analizarlo en detalle, porque ahí está la respuesta para comprender que la idea común de que Dios le pidió que matara a su hijo es incorrecta. De hecho, he escuchado muchos temas y yo mismo me lo imaginaba. Abraham, todo ese proceso. Imagínate que tienes un sueño, que es como Dios se le manifiesta a Abraham y le dice: mata a tu hijo. Si tú fueras Abraham y sientes en un sueño que Dios te dijo: mata a tu hijo, ¿pensarías que es Dios? Digo, eso es lo que muchos asesinos dicen: la voz me dijo que lo matara. ¿Verdad? Y los meten en un hospital psiquiátrico. ¿Abraham estaba loco? ¿Dios le pidió que lo matara o no?
Entonces, hay que considerar con detalle todo lo que dice, porque hay mucha información en ese capítulo que normalmente pasa desapercibida y nos lleva a conclusiones equivocadas y nos lleva a imaginarnos cosas que realmente no están pasando. Porque imagínate que Abraham tiene en claro que va a matar a su hijo. ¿Estaría Abraham sufriendo todo ese proceso, llevándose a su hijo, que muchos lo imaginan como un pequeñito, ¿verdad? Y que lo tenga que amarrar, matar y quemar? ¿Qué frialdad requiere Abraham para hacer eso, verdad? Ninguno de nosotros haría eso. Y si tuvieras esa idea en la mente, de repente pensarías que es el diablo, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Pero no sería congruente pensar que Dios te pide algo semejante. En el caso de Abraham, si Dios ya le había dicho que la promesa es por medio de Isaac, ¿por qué no sospecha Abraham que lo que él percibió no era Dios, verdad? Quizás era él mismo, ¿verdad? Entonces necesitamos analizar con detalle. Tenemos que dar respuesta a esas preguntas. Por nuestro bien primero, ¿verdad? Para tener en claro qué es lo que está pasando. Y segundo, para poder explicar de manera clara qué es lo que está pasando aquí y deshacer muchas ideas que se forman a través de este capítulo. Entonces empecemos con el versículo 1, Génesis 22, 1. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? No tenemos idea. Lo último que supimos es que acababa de nacer Isaac, que lo habían destetado, ¿se acuerdan? Más o menos a la edad de 3 años. Ismael, de más años, adolescente, se burlaba de él y destierra a Ismael por orden, con la aprobación de Dios, a solicitud de su esposa, ¿verdad? Y luego dice, pasado cierto tiempo, así que no tenemos bien claro qué tanto tiempo pasó. Pero luego dice, Dios puso prueba a Abraham. Y esto ya es algo interesante, porque cuando una persona pone a prueba a otra, es porque quiere saber qué va a hacer esa persona, ¿verdad? Si un maestro le pone pruebas a sus alumnos, imagínate un examen, ¿para qué se lo pone? Para ver si sabe o no, ¿verdad? Pero Dios es omnisciente. Dios no necesita poner a prueba a Abraham para saber si pasa o no pasa, porque Dios ya lo sabe todo de manera independiente de sus criaturas. Entonces, ¿para qué dice la Escritura que Dios prueba a Abraham si Dios es omnisciente? De hecho, la Biblia nos enseña que los cristianos pasaremos pruebas y dificultades, ¿verdad? Pero esas pruebas no pueden estar diseñadas para que Dios sepa algo, porque Él es omnisciente. La prueba está diseñada para que el individuo que está siendo probado, él mismo se dé cuenta de algo. No sé si me explico. Dios es omnisciente y ya lo sabe todo, ¿verdad? Cuando pasa a un individuo, a uno de sus hijos, por pruebas, Dios sabe exactamente lo que va a pasar. El que no sabe lo que va a pasar es el individuo. De manera que la prueba está diseñada no para que Dios sepa algo, sino para que el individuo que pase la prueba sepa algo. Por ejemplo, el caso de Pedro. Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? No lo creyó. Jesús le dijo, Pedro, los han pedido para zarandearlos. Prueba. Yo he rogado que tu fe no falte. Jesús ya sabe, le dice una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabe lo que va a pasar. Pedro no. Y Pedro muy seguro había dicho, aunque todos estos te nieguen, yo jamás, ¿verdad? Bueno, después viene el momento de prueba y fracasa Pedro. ¿Quién aprendió, Dios o Pedro? Pedro se dio cuenta de cómo era él en realidad. Es decir, es muy común que nos forjemos un concepto de nosotros mismos y ese concepto es falso. Y se demuestra hasta la hora de la prueba. Entonces, lo primero que tenemos que notar aquí es que Dios no está tratando de saber algo, sino que le va a mostrar algo a Abraham. El enfoque es con Abraham. Pone a prueba a Abraham, es para que Abraham se dé cuenta de algo. Ahora, versículo 2. Dice NBI, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Leamos ahora la Reina Valera 60. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Notemos que la NBI y la Reina Valera 60 tienen diferencia en cuanto a las palabras que nos ponen. Por ejemplo, la NBI nos dice que es una orden, dice, y Dios le ordenó. Y eso es normalmente lo que entendemos cuando vemos la prueba de Abraham, que Dios le ordenó que matara a su hijo. Pero en el original no aparece ninguna palabra que indique orden, ninguna palabra en imperativo. El original no dice que Dios le ordenó. La Reina Valera 60 en eso traduce correctamente. Lo que el original dice es, y Dios dijo, nada más. Luego, cuando dice, tanto la NBI como la Reina Valera 60 dice, toma ahora tu hijo, o toma a tu hijo según la NBI, la palabra toma no está traducida correctamente. La palabra toma en hebreo, perdón, cuando dice toma ahora, no es la palabra toma, es la palabra ahora la que no está traducida bien. La palabra toma sí está traducida bien. Cuando dice toma ahora a tu hijo, y la NBI no dice eso, nada más dice toma a tu hijo, la palabra ahora que aparece en el original es por favor. Se puede traducir como orar o implorar o de ser posible. De manera que no hay una orden, ¿verdad? Le dice Dios, por favor, toma a tu hijo. No es una orden, es una petición entre personas cercanas. No le está diciendo lo que debe de hacer, le está pidiendo amorosamente que lo haga. De manera que la idea de que Abraham recibe simplemente una instrucción es equivocada. Dios le está solicitando algo con respecto a su hijo y hace ver o le recuerda, le dejan claro que dice tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas. Y aquí hay otra parte que debemos tomar en cuenta, pero que lo vamos a retomar hasta el final. Tu hijo, por favor, al único que tienes y al que amas, le dice, ofrécelo en holocausto. Y aquí la palabra ofrécelo es el hebreo alá, que se traduce como subir, elevar, ascender o escalar. Fíjate cómo se usa esta palabra en Génesis 2.6. Vamos a Génesis 2.6, Reina Valera 60. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y subía es la palabra que se nos traduce como ofrécelo. El original no tiene nada que ver con ofrecerlo, ¿verdad? El original es súbelo. Y cuando dice holocausto, la palabra holocausto ya la vimos, ¿verdad? Olá, ofrenda totalmente quemada. También puede traducirse como ascenso o escalera. En este caso no tendría sentido que decir que el que diga súbelo ascenso, ya viene a ser redundante. Por eso es que se traduce como holocausto. Está diciendo súbelo como holocausto. Literalmente, no hay ninguna instrucción que indique matarlo. Por la palabra súbelo. Es algo que vamos a ver que tiene sentido un poco más adelante. No hay ninguna instrucción que indique que lo mate ni que lo queme. Está diciendo que lo suba como holocausto. El problema es que cuando se habla de animales siendo sacrificados como holocausto se dice exactamente igual. Subirlos como holocausto. Y esa idea de subirlo tiene que ver con quemarlo, ¿verdad? Como el humo va subiendo, dice la palabra holocausto, que es ascender, se entiende así, como algo que sube a Dios. Las ofrendas a Dios se quemaban en sentido figurado para que llegaran a Dios. Y cuando le pide que suba a Isaac en holocausto, literalmente en el original no está pidiendo nada que tenga que ver con la muerte. Y se confirma más adelante cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a Isaac y Dios le dice, no lo hagas. ¿Me explico? Cuando vimos en Jeremías que Dios dijo, jamás lo he pedido y no me pasa por la mente, el original lo comprueba. No se le está pidiendo a Abraham que mate a su hijo. El problema es que Abraham parece haber entendido otra cosa. Dios sabe lo que Abraham está pensando, ¿verdad? Pero Abraham se enfrenta a esa situación. Abraham sabe
que cuando los animales son subidos en holocausto, implica que los mate, ¿verdad? Por implicación. Pero como vimos, la palabra subir no necesariamente se traduce como ofrecer. Así que aquí una confusión entre lo que Dios está diciendo y lo que Abraham está entendiendo. Pero eso no es ajeno al control de Dios en lo que está pasando, ¿verdad? Dios le está revelando algo a Abraham, pero parcial. Está permitiendo que Abraham en su entendimiento haga algo que él considera. Y Dios no está interfiriendo. Dios va a interferir cuando Abraham trata de matar a Isaac, lo que prueba que no era la intención de Dios que lo matara, que nunca ha tenido la intención de que alguien ofrezca a su hijo en holocausto. Eso comprueba que no hay contradicción entre Jeremías y la ley que puso en Levítico de que está prohibido hacer eso. No tiene una doble moral Dios, jamás se lo pidió. El problema es lo que está pasando en la mente de Abraham, ¿verdad? Por eso hay que seguir leyendo. Abraham dice, Génesis 22, 3 al 4, se dispone a obedecer. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y a lo lejos vio el lugar. Recordemos que Abraham tiene más de 100 años, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasó, sabemos que al menos más de 103. Ya es un hombre viejo. Y fíjate, se levanta de la madrugada, ensilla su asno. Él lo hace. Él cortó la leña. Tiene muchos criados y no pone a sus criados a hacerlo. Él mismo lo hace. Y 3 días de camino llega al lugar que Dios le mostró. Caminó 3 días. Fíjate la disposición de Abraham. A pesar de su avanzada edad, él mismo se hace cargo de obedecer lo que Dios pidió. No se lo delegó a nadie más. Dios le dijo eso y eso es lo que él hace y él hace todo lo que corresponde para cumplir con la instrucción que Dios le dio. No le dijo, oye, a ver, como tengo muchos siervos, les voy diciendo lo que Dios me dijo. No, él lo hace. Tiene mucha disposición. El punto aquí es imaginarnos qué está pensando Abraham. ¿Está angustiado por lo que va a hacer o no? ¿Está pensando que lo va a matar y tiene disposición para matarlo o está pasando otra cosa por su cabeza? Sigamos leyendo, versículo 5. Dice, entonces les dijo a sus criados, y esto es muy importante, dice, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Y esto se empieza a poner un poco raro, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando en la mente de Abraham? No lo podemos saber con certeza. Pero fíjate lo que le dice a sus criados. Vamos a ir, el muchacho y yo, y luego vamos a regresar. Les está diciendo que van a regresar. Hay 2 opciones. ¿Les está mintiendo? ¿O está diciendo la verdad? Y si está diciendo la verdad, ¿cómo lo sabe? ¿Qué está pasando por la mente de Abraham que les dice, ustedes quédense aquí, el muchacho y yo subiremos y luego regresaremos? Abraham está contando en que Isaac va a regresar de ese holocausto, ¿verdad? Luego, dice el versículo 6 y 7, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, muchos aquí se imaginan la escena tétrica de un niño pequeñito haciendo una tierna pregunta a su papá, ¿verdad? Se imaginan que va Abraham y lleva a Isaac así, ¿verdad? Y como seguramente Isaac ya ha visto lo que son los holocaustos, tuvo que determinar que si Abraham lleva leña, lleva cuchillo y lleva fuego, ¿qué va a hacer? Pues un holocausto. Entonces imagínate el niño pequeño diciéndole, papi, ¿cuál animal vamos a matar? Ay, no me sale la voz. ¿Te lo imaginas? Y dices, qué crueldad, qué crueldad. ¿Cómo Dios pone a Abraham en esa situación? ¿Cómo le explicas al niñito que él es el animal? Y eso es lo que hace conflicto en la mente de muchas personas. ¿Cómo puede ser que Dios le pida eso? Imagínate el trauma del niño.
Si la promesa de Dios viene por medio de Isaac, ¿por qué Dios lo expone a semejante trauma? ¿Cómo le va a decir su papá que lo va a matar a él? ¿Me explico? Esa es la parte que se vuelve compleja. Y cuando te preguntan, ¿por qué Dios es tan sádico como para pedirle a un papá que enfrente esa situación para probarlo? Pero esta es la parte donde tenemos que empezar a analizar el original y darnos cuenta que no es un niño pequeño. ¿Por qué? Número 1, dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Qué tanta leña se necesitará para consumir a un cordero hasta que no quede nada más que cenizas? ¿Poquita leña? Claro que no, necesitas mucha leña. Si te fijas, la leña estaba sobre el asno. Y luego lo que hace Abraham es que la pone sobre Isaac para subir el monte. ¿Te imaginas un niño pequeñito? No puede ser un niño pequeñito. Ahora, la palabra que Abraham usa para referirse a Isaac en el versículo 5 dice, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y ahí la palabra hebrea es Naar, niño, muchacho, joven. Si Abraham, de avanzada edad, tuvo que poner la leña sobre el asno, y llega un punto en que en el monte el asno ya no puede subir, y usa a Isaac para que cargue toda la leña, Isaac no puede ser un niño pequeño. ¿Me explico? Veamos la respuesta de Abraham. Cuando el niñito, que ya vimos que no puede ser un niñito, cuando el muchacho le pregunta ¿dónde está el animal? Esta es la respuesta de Abraham, Génesis 22:8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Y aquí tenemos otras dos opciones. ¿Está mintiendo o sabe lo que va a pasar? Dicen algunos, ¿cómo le vas a contestar al niñito que él es el animalito? No te preocupes, Dios se va a proveer de un cordero. Para no preocupar al niño, pero en su mente ahora sabe que tú eres el que voy a matar. Eso implicaría que ya ha mentido 2 veces. Le mintió a sus criados diciéndole que iba a regresar y luego le miente al niño, supuestamente niño, porque no le quiere decir que lo va a matar. Y todo eso lo hace para obedecer a Dios. ¿No te parece incongruente? ¿Aceptaría Dios eso como una prueba de fe, que tenga que mentirle a su hijo y a sus criados acerca de lo que va a hacer? ¿Te parece que Abraham se está comportando como un siervo de Dios con ese tipo de mentiras? Esto ya no tiene sentido. Pero fíjate, versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. A ver, ¿lo habrá atado a la fuerza? Si puso la leña sobre Isaac para subir, no puede ser un niño pequeño. La traducción del hebreo nos dice que es posible que sea un muchacho, un joven. Y eso cuadra más, ¿verdad? Si es un muchacho joven, está fuerte y puede cargar la leña sin problema. Pero luego, dice, Abraham construyó el altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. El altar, cuando dice que se tiene que construir un altar, como aquí están diciendo, tiene que apilar piedras. Tiene que tener cierta altura. Y luego, ¿cómo le hace para atar a Isaac y ponerlo ahí arriba? Si ya es muy anciano Abraham. Dicen, pues si fuese un niño pequeñito, sí lo podría hacer. Pero ya vimos que no coincide, no concuerda un niño pequeñito en lo que está pasando. Así que tuvo que ser un muchacho. ¿Cómo le hace para atarlo a la fuerza? ¿Podría un anciano como Abraham matarlo en contra de su voluntad? No tendría esperanza. Supongamos que logra atarlo a la fuerza. ¿Podría cargarlo mientras el joven se resiste? No se puede. Eso implica que Isaac voluntariamente participó en lo que estaba pasando. Fíjate bien, muchos piensan aquí que este sería un momento crucial de trauma para la vida del niño Isaac,
cuando le pregunta a su papá, suponiendo que Abraham le mintió, dice, no te preocupes, mijito, Dios se va a proveer de un cordero, y Abraham sabe que no es cierto. Y luego llega, prepara la leña y se esperó a que el niño se descuidara, me imagino yo. Ahora lo pescó y lo empieza a amarrar y lo pone sobre la leña y agarra el cuchillo. ¿Te imaginas? El trauma del niño Isaac. Me quiere matar, o sea, es un salvaje. Y luego que porque Dios le dijo, eso es aberrante. Y no tiene nada que ver con la historia que estamos viendo. Si es un muchacho, para atarlo, Isaac tuvo que colaborar. Y para subirse ahí, Isaac tuvo que ayudar. De manera que aquí encontramos que Isaac, siendo un muchacho, está contribuyendo con lo que está pasando. ¿Qué fue lo que se le dijo a Isaac? Isaac oyó que iban a regresar juntos, ¿verdad? Isaac oyó lo que su papá le dijo, Dios se proveerá de un cordero. ¿Qué está haciendo Isaac entonces? Está entregándose a la muerte en manos de su padre. No tiene sentido, porque Abraham ya le dijo lo que él está esperando que suceda. Así que yo no veo ninguna lucha, ninguna angustia de parte de Abraham ni de Isaac. Están haciendo lo que Dios les mandó y según Abraham está confiando en que Dios le va a proveer de un cordero. De manera que, de alguna forma, Abraham tiene claro que su hijo no va a quedar muerto ahí, ¿verdad? Luego, leamos otra vez el 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después su hijo Isaac ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Hasta ahí, Abraham ya había cumplido lo que Dios le pidió, ¿verdad? Súbelo como holocausto. Ahí está subido el altar como si fuera un holocausto. Ahí se cumplió la instrucción de Dios. Versículo 10 dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y luego el 11, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Versículo 12, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Y eso suena raro, ¿verdad? ¿Cómo que ahora sé? Como si dijera, a ver, ya lo subió y todo, pero falta que levante el cuchillo para matarlo. Ya cuando haya levantado, ahora sí, ya sé que me eres fiel. No, para empezar Dios es omnisciente, ¿verdad? No puede ser que hasta en este momento sepa. No puede ser que Dios haya dicho, a ver, hasta que levante la mano, entonces ahora sí sé. No, porque Él es omnisciente. De hecho, cuando dice ahora, la palabra ahora en hebreo, atá, que la concordancia Strong la traduce como ahora, la concordancia exhaustiva NAS la traduce así, ya, entonces o ahora. Fíjate lo que traduce la Reina Valera 60. En el versículo 12, la NBI dice, ahora sé que temes a Dios. La Reina Valera 60 dice, porque ya conozco que temes a Dios. Y hablando de la omnisciencia de Dios, la única traducción que queda viable es decir, ya conozco. Es algo que Dios ya sabe, no que ahora lo sabe. ¿Me explico? Ese es el problema cuando leemos traducciones, ¿verdad? Que están traduciendo palabras que te sacan de lo que está sucediendo en el contexto de lo que el original dice. Es absurdo que ahora sepa, porque Dios sabe todo. Le dice, hey, no hagas eso, yo ya sé que temes a Dios. Nunca fue parte de la instrucción que matara al muchacho. Cuando Isaac es atado y subido al altar, ahí se cumplió la instrucción que Dios le había dado. Hasta ahí llegaba la petición amorosa, por favor, sube a tu hijo como holocausto. ¿Me explico? Cuando Abraham hace esto, eso ya es extra y dice, hey, no hagas eso. ¿Me explico? Eso no estaba incluido en la petición que Dios le hizo. Eso ya fue extra. Y luego dice el versículo 13. Abraham alzó la vista y en un matorral
vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y eso es lo que Abraham le había dicho a Isaac que iba a suceder, ¿verdad? Dios se proveerá de un cordero. ¿Por qué entonces trató de matar a su hijo? Ahorita la Biblia nos da la respuesta. Pero el punto que quiero dejar en claro es que cuando levantó la mano con el cuchillo para matarlo, Dios dijo, hey, eso no estaba en la instrucción. Eso fue extra de Abraham. Dios se proveyó tal como Abraham lo había dicho, ¿verdad? Ahora, cuando dice aquí proveer es algo interesante porque todo el mundo conoce la frase Jehová Jireh, ¿verdad? O Jehová Jireh. Los que son cristianos de tiempo ya saben que esa frase la usan para muchas cosas. No tengo dinero, pero Dios proveerá, ¿verdad? Jehová Jireh. Voy a tener la camioneta que quiero. Cosas sin sentido que dicen. Pero cuando te ves la palabra Jireh en el original es Raá, que se traduce como ver, velar por una cosa, hacerse cargo de algo. Entonces cuando dice Jehová proveerá o el Señor provee, no está hablando de que te va a dar cosas que te faltan, sino que Dios se hará cargo Él mismo de algo. ¿Me explico? No es una promesa de que Él te va a proveer lo que te falta. Lo que está diciendo aquí es que el Señor se hará cargo. El Señor velará por eso. Y luego dice, por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Esto podríamos entenderlo entonces, cuando entendemos de qué se hará cargo, o de qué proveerá, según la traducción esta, de qué, cuál es el contexto, qué va a proveer. ¿Lo que tú quieras? No. ¿Lo que tú necesitas? No. Un sustituto. Entonces, ¿cuál es el nombre que Abraham le está poniendo a ese monte? En un monte, Dios se hará cargo de proveer un sustituto. Eso es lo que significa el nombre que Abraham le puso a ese monte. ¿Qué es lo que Abraham entendió? Fíjate bien. Dios le dice, por favor, ofrece a tu hijo, a tu único, al que tanto amas. Súbelo como si fuera holocausto. Sigamos nada más la instrucción de Dios, no lo que hizo Abraham. Si Abraham hubiese cumplido hasta ahí y hubiese subido a Isaac como si fuera un holocausto, ahí hubiese aparecido el cordero, sin necesidad de que Abraham tratara de matarlo, ¿verdad? Y eso tiene algo que decirle a Abraham, es decir, está diseñado para que Abraham se dé cuenta de algo. Y Abraham dice, en un monte el Señor se proveerá de un sustituto. ¿Qué es lo que entendió Abraham? Cuando Dios le dijo que en tu descendencia serán benditas las naciones, por medio de Isaac viene la promesa. ¿En qué consiste la promesa? En que Dios se proveerá de un sustituto. Fíjate, Juan 8:56, palabras de Jesús. Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. ¿De qué habla? ¿Cómo es que Abraham se regocijó al pensar que vería el día de Jesús? ¿A qué se refiere? Al nombre que le puso al monte. ¿Qué fue lo que entendió Abraham ahí? En lugar de que muera mi hijo, Dios se encargará de proveer un sustituto. ¿Qué es Jesús? Nuestro sustituto, fíjate. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A tu hijo, tu único, ofrécelo como holocausto. Y cuando lo va a ofrecer, se va a encontrar con que hay un sustituto. ¿Qué es lo que entendió Abraham? Jesús dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. Entendió que Dios enviaría un sustituto para que no muriesen los elegidos de Dios. Isaac era un elegido según la promesa y la soberanía de Dios.
Abraham entendió que la promesa que recibió consistía en que en un monte Dios proveería un sustituto. Y en un monte fue crucificado Jesús. Y fue nuestro sustituto. Por eso cuando Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Fue lo que Abraham entendió que sucedió ahí. ¿Me explico? Juan el Bautista, Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde sacó esa idea? De Abraham. De lo que sucedió en el monte. Lo que Dios le mostró a Abraham. Entonces fíjate bien, como quitando el error de Abraham, la prueba consistía en dos cosas. Número uno, mostrarle a Abraham cómo es que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, por medio de que Dios traería un sustituto. Y el segundo es que Abraham se da cuenta de que a pesar de que él entendió mal, se mantuvo fiel a las cosas de Dios. ¿Me explico? Porque cuando Abraham levanta ese cuchillo, demuestra que hay cosas que no comprendió, que está haciendo algo extra de lo que se le pidió. Fíjate, Hebreos 11, 17 al 19, nos dice qué pasaba por la mente de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Es decir, Abraham siempre estuvo confiando en Dios, y aunque Abraham pensó que iba a matar a Isaac, dice aquí, confiaba que Dios tiene poder aún para resucitarlo. Es decir, Abraham cumplió y se pasó, entendió mal, pero en todo ese proceso nunca estuvo angustiado, sufriendo. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Tratando de escapar o escabullirse, llorando y lamentándose, Señor, ¿cómo me obligas? No. Abraham confiaba en que aun si lo mataba, Dios lo iba a resucitar. ¿Me explico? El punto es que las dos cosas que Abraham le había dicho, una a sus criados y otra a su hijo, se cumplieron. ¿Le atinó? No. Él estaba confiando en que Dios no se iba a retractar de lo que ya había prometido. ¿Me explico? Para que Abraham llegara a este punto, fíjate todo lo que ya estudiamos acerca de la vida de Abraham. Todo lo que ya conoce Abraham de Dios. Abraham sabe que Dios tiene poder incluso para resucitarlo. Y que lo que Dios prometió y estableció en un pacto cuando la antorcha pasó entre los animales descuartizados. Lo que le prometió que haría, la evidencia del nacimiento extraordinario y milagroso de Isaac, no puede ser que Dios se retracte. Así que Abraham siempre confió en Dios, aunque se equivocó, aún así sabía que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Entonces, ¿crees que fue un proceso doloroso para Abraham esa prueba? ¿Para Isaac? ¿Quedó traumado? No. Isaac y Abraham aprendieron que Dios jamás le pidió que lo matara y que se va a proveer un sustituto. Ni Isaac estaba angustiado, ni Abraham estaba angustiado. Ambos estaban confiando en Dios. Génesis 22, 15 al 19. Dios reafirma su promesa con un juramento. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Y ahí se cumplió lo que le dijo a los criados, ¿verdad? Ahora fíjate, Dios confirma la promesa que él le había hecho con un juramento. Le está diciendo a Abraham, dice, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo?
Fíjate bien que acuérdate que el pacto que Dios había hecho con Abraham incluía la obediencia de Abraham, ¿verdad? Dios iba a cumplir eso y Abraham tenía que mantenerse fiel. Ahora, ¿qué se requiere para que un hombre permanezca fiel a Dios? ¿Su esfuerzo o que Dios lo sostenga firme? ¿Mm? Que Dios lo sostenga firme. Porque aunque se requiere esfuerzo, que es la santidad, no eres tú quien te sostiene, ¿verdad? Es Dios quien te sostiene a pesar de que caigas. Entonces, Abraham está un poco confuso con lo que Dios le dio, pero con lo que Dios le dijo, pero él confía. Y está dispuesto a llegar hasta el último punto como evidencia de que confía totalmente en Dios. Y Dios demuestra que a pesar de su error, permaneció fiel. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. ¿En qué consistía la prueba de Abraham? En mostrarle que a pesar de sus errores y sus defectos, es Dios quien lo sostiene, es Dios quien lo capacita, es Dios quien ha tratado con él toda su vida, desde los 75 años. Es Dios quien lo ha estado guiando para el momento en que resultaba la prueba máxima para Abraham, en la que requería confianza absoluta, sabiendo Dios que él no estaba entendiendo bien, permaneció fiel. Y eso en ninguna forma es mérito de Abraham. Y eso te va a pasar más de una vez en la vida. Cuando tú te des cuenta que vienen las situaciones difíciles y tú vas a estar tranquilo. Y cuando la gente debiese estar angustiada y desesperada, tú no. Y tú mismo te vas a preguntar, ¿por qué no? Porque confías en Dios, porque Él te ha permitido ver su poder y no te vas a desesperar o perder la esperanza por cosas que ya te ha permitido experimentar Dios. Imagínate que Dios de alguna forma haya permitido que tú naufragues, te subes a un barco y te pierdes en el mar. Me imagino que la primera vez vas a estar angustiado y vas a rogarle a Dios que tenga misericordia. Imagínate que Dios te salva y luego vuelves a subirte a un barco y vuelves a naufragar. ¿Vas a estar igual de angustiado? Y dices, bueno, pues a lo mejor sí, bueno, ok. Tercera vez que te subes al barco y vuelves a naufragar, ¿te vas a angustiar? A decir, esta ya me la sé, ¿verdad? ¿Qué le angustia a las personas en nuestra sociedad? ¿No tiene dinero? Se angustian mucho. ¿No hay para pagar? Se angustian mucho. Bueno, ¿qué se requiere para que cuando no tengas dinero ya no te angusties? Se me ocurren dos opciones. Que siempre tengas dinero o que te haya pasado muchas veces que te quedas sin dinero y Dios te ayuda. ¿Cuál crees que Dios va a usar contigo? Tu experiencia. Dime cuál es tu experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces dices, es que no hay dinero. Pero es como la sexta, séptima, octava vez y Dios nunca me abandonó. Así que no me angustio. ¿Pero es mérito tuyo o de Dios? Es mérito de Dios, porque al mostrarte su fidelidad en medio de esas situaciones, aprendes a confiar en Él. ¿Me explico? Llega el momento en que dices, no hay, pues no hay. Al rato llega. Yo hago lo que me corresponde. Me enfoco en hacer lo correcto. Dios es el que se encarga de todo y nunca me ha abandonado. Y llega el momento en que vas a decir, sabía que Dios me iba a ayudar. ¿Me explico? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué es todo lo que le ha pasado? Abraham llegó al punto en que confía en Dios totalmente. Sabe que no se desdice. Sabe que su promesa la va a cumplir. Libró 2 veces a Sara, ¿verdad? De las mentiras de Abraham. Dios le pide eso, Abraham trae otra mentalidad, lo corrige y le hace ver que permaneció fiel. Esta prueba, le hace ver a Abraham lo que Dios ha hecho con él. Le confirma su promesa, le dice, mira, obedeciste, por eso te lo confirmo, pero no te confundas, no es un premio para Abraham, porque es Dios quien lo sostiene. Y le dejó ver algo importante, que por eso Abraham bautiza ese lugar. Dice, en un monte el Señor se proveerá de un sustituto. Le permitió ver a Jesús. No al Jesús en carne que vino, sino a lo que Jesús haría. El amado, el unigénito de Dios, sería el sustituto de nosotros.
Y Jesús dijo, Abraham lo vio y se regocijó. Así que no hay ninguna tragedia en esta historia, ¿verdad? No hay ningún Dios malvado y perverso. No hay niños traumados, ni padres angustiados. ¿Me explico? Cuando aprendí esto, que fue años después de que me lo preguntaron, me daban ganas de volver a encontrar a la persona que me preguntó, pero ya no estaba trabajando ahí yo. No tuve forma de responder a lo que no había podido responder. Ni modo. Si un día me lo topo, es lo primero que, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te acuerdas que un día me preguntaste? Te lo explico. Porque la crisis en la que entré fue muy grave para mí. Pero esa crisis me llevó a investigar y Dios en su misericordia me permitió entender. Y más que estar en crisis y dudas, ahora tengo confianza. Porque así como Abraham cometió muchos errores, yo cometo más. Pero es Dios quien me sostiene y a ti también. Y el mérito de que obedezcamos no es nuestro, sino de Él. Y en medio de tanta zarandeada que nos hace o que nos permite sufrir, lo único que nos está enseñando es que no nos abandona. Por eso es que el cristiano no se desespera ni en la enfermedad, ni ante la muerte o la posibilidad de muerte, ni ante la necesidad, ni ante la inseguridad, porque sabe que Dios es fiel y que si estamos en sus manos, pase lo que pase, Él tiene poder para resucitarnos, que es nuestra garantía al tener el Espíritu Santo. ¿Me explico? Imagínate lo que aprendió Isaac. Era muy importante que Isaac conociera al Dios de su padre. Porque una vez muerto Abraham, él tiene que continuar con el pacto que Dios había hecho con Abraham. No cometamos el error de querer leer historias de la Biblia sin un análisis profundo y sin el contexto de todo lo que ha pasado con ese personaje, ¿verdad? Por eso es que esta historia, más que crear conflicto en la mente de las personas, debería dar esperanza. Porque Cristo ya vino. El Hijo amado ya tomó nuestro lugar y ya está reinando. Lo único que esperamos es que venga. Y tengo su Espíritu Santo. Tengo la garantía. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. ¿Por qué nos vamos a afanar por las cosas de este mundo? Ni para tener más, ni porque no tenemos. El mayor tesoro y el mayor regalo que pueda alguien tener, ya lo tenemos. No caigas en la trampa del mundo, en la desesperación, en la angustia. No olvides todo lo que Dios ha hecho contigo. Si estás nuevo, ok, Dios va a hacer muchas cosas contigo. Y si estás en problemas, espérate, faltan muchos. Pero no es para asustarte. Es para que estés psicológicamente preparado de que habrá días buenos y días malos. Y los dos vienen de parte de Dios. Y los dos tienen la intención de prepararte, de mostrarte quién eres en realidad. ¿Me explico? A Pedro la prueba le mostró su cruda realidad. No fue una buena noticia para Pedro. Para Abraham fue motivo de regocijo. Pero no compares el tiempo que Pedro tenía conviviendo con Dios con el tiempo que Abraham tenía. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo llevas? Si tienes poco, no seas efusivo como Pedro. No digas, yo soy el más santo. Échenme las pruebas, yo las paso. No, espérate. Dios te va a ir mostrando quién eres conforme pasa el tiempo. Si te resulta negativo el resultado y te das cuenta que no eres lo que pensabas, no hay problema. Simplemente humíllate y continúa. Y si Dios te deja ver que ya estás fortalecido en la fe y que no cualquier cosa te mueve, no te exaltes a ti mismo. El mérito no es tuyo, el mérito es de Dios, ¿verdad? Entonces, terminamos este pasaje concluyendo en que la historia que se nos narra en capítulo 22, cuando Dios prueba a Abraham, es una de las historias mejores en toda la Biblia.
Nadie se alejaría del cristianismo por el relato de Génesis 22. Los que se alejan es porque no lo entendieron, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidámosle a Dios juntos que no permita que vivamos engañados, como ven. Que según su misericordia nos muestre lo que somos. Que ninguno de nosotros tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Y al revés, que ninguno se sienta menor o menos avanzado o maduro que lo que realmente es. Porque si no seríamos negligentes. Pero esta petición implica que algunos seremos probados. Y así como Abraham mostró disposición, nosotros también debemos hacerlo. Así que vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte porque tú has sido fiel para con nosotros a pesar de que nosotros hemos pecado muchas veces. Queremos agradecerte porque tú sostienes nuestras vidas. Y si estamos aquí hoy escuchando tu palabra es porque tú nos has sostenido hasta aquí, Señor. Y confiamos que lo seguirás haciendo hasta el día en que vengas por nosotros. Sabemos, Señor, que nadie nos arrebatará de tu mano. Sabemos que si fuimos predestinados, Señor, y tú eres todopoderoso, nadie podrá arrebatarnos lo que tú nos has entregado. Gracias, Señor, porque como en el caso de Abraham, siendo un hombre común y corriente y pecador, lo llamaste justo, lo declaraste justo por las obras del sustituto que vendría. Y nosotros, Señor, que ya sabemos todo lo que pasó, conocemos con mucho más detalle la promesa que le habías hecho a Abraham, podemos decir que el sustituto ya fue provisto. Y estudiamos y aprendemos de él. Estudiamos su enseñanza. Estudiamos su vida. Señor, somos privilegiados al tener todo este conocimiento que Abraham no tuvo. Abraham lo vio de lejos, entendió lo que tú harías. Nosotros tenemos la revelación del Hijo, Señor. Gracias por contarnos entre tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores. Gracias porque podemos confiar en tu fidelidad, Señor. Enséñanos a comprender lo que Abraham comprendió. Pruébanos, Señor. Permítenos ver lo que somos realmente ante ti, Señor, para que no vivamos engañados. Que ninguno se exalte pensando más de sí mismo y que ninguno sea negligente pensando menos de sí mismo. Permítenos tener la imagen clara de quiénes somos en ti para vivir en humildad, para vivir agradecidos sabiendo que no merecemos ninguna de tus bendiciones. Enséñanos, Señor, a comunicar a todo aquel que nos demande de nuestra esperanza. Permítenos aprovechar toda oportunidad que tengamos para explicar bien la prueba que le pusiste a Abraham. Que ninguno de nosotros, Señor, se confunda. Concédenos entender y ver, Señor. Como dice tu palabra, a los que tú elegiste les has permitido entender los secretos del reino. Revélanos más de ti, Señor, es lo que te pedimos. Permítenos saber más de ti, de manera que nuestras vidas sean transformadas. Conforme más comprendamos, conforme más sepamos de ti, concédenos, Señor, que también seamos más obedientes y más fieles. De manera que podamos regocijarnos como se regocijó Abraham. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido y confiamos en que el resto de nuestros días nos sostendrás. Cámbianos y transfórmanos para que lo que hagamos y lo que digamos sea solamente para tu gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Tenemos 15 minutos para responder.
Y si aquí se acaban las preguntas, pasamos en línea. Buenas noches. Buenas noches. El miércoles pasado venía platicando de eso con mi papá y yo le mencionaba acerca de que es cierto, cuando lees este relato, cualquier persona que lo lea, ¿verdad? Al principio lo lees y como que no te cuadran las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero le comentaba a mi papá acerca de que viendo para atrás entiendes cómo fue el proceso de Abraham, ¿verdad? No era la primera vez que Dios probaba a Abraham, ¿verdad? Ya había habido más experiencia. Y le hablaba acerca de que para poder entenderlo bastaba simplemente con entender la palabra persuasión, ¿verdad? Uh-huh. En todo el proceso que Dios lo persuadió, lo llevó a que en ese momento, ¿verdad?, él actuara. Pero ahorita me sacaste otra cosa. Yo jamás pensé en Isaac, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo de Isaac? En el tiempo que Isaac nació, ¿verdad? Y todo ese proceso, pues era joven, ¿verdad? Entonces, la forma en la que podemos interpretar la madurez de Isaac, por ejemplo, la de Abraham, pues era obvio, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso. Pero en la Isaac, o sea, desde que él nació y tuvo conocimiento, Dios fue tratando con él, o por medio de las historias que Abraham le contaba, o en ese momento simplemente Dios le dio la oportunidad de entender las cosas, ¿verdad? Okay. O sea, esa parte, ¿cómo podemos entenderla? Recuerda que habíamos leído que Dios dijo que había elegido a Abraham para que él enseñara a sus hijos. Y obviamente estaba hablando de uno en específico, ¿verdad? Isaac. De manera que Abraham tuvo que transmitirle todo lo que él sabía acerca de Dios. La parte interesante aquí es que se convierte en evidencia lo que Abraham le había enseñado a Isaac. Es decir, una cosa es que lo oiga de su padre y otra cosa es que vea cómo en la práctica Dios se manifestó. Porque así como el ángel interviene, Isaac tuvo que darse cuenta que hubo intervención divina. No se nos especifica si él vio al ángel, pero queda claro que alguien interfirió con lo que Abraham iba a hacer. Y al ponerle nombre a Abraham, según lo que entendió que estaba sucediendo, Isaac pudo comprender que siendo él el elegido por Dios para cumplir la promesa, no trata de él, sino de un sustituto que vendrá. Así que eso debe de llevar a Isaac a humildad. Porque imagínate, vemos un ejemplo muy similar, José el Soñador. ¿Cómo creció José el Soñador en comparación con Isaac? José el Señor se sabía que era hijo único, había nacido de forma milagrosa y llegó a ser bien chiflado y presumido. ¿Verdad? Él pensaba que él efectivamente era el que iba a bendecir a todos. Isaac no tiene ese mismo comportamiento, ¿verdad? Claro que también Jacob tendría que ver en cómo educó a José, pero en el caso de Isaac vemos que lo que Abraham está transmitiéndole, en ese momento lo ve confirmado, ve que Dios está actuando tal como su padre le enseña, pero no es suficiente. Vamos a ver que comete los mismos errores que su padre. Sin embargo, hay algo interesante de Isaac, es que nunca se menciona un error de él, un pecado, excepto cuando miente respecto a su mujer, respecto a Rebeca. De ahí en adelante nos habla de un matrimonio monógamo, que son muy pocos en la Biblia, y nos dice poco sobre cómo Dios se reveló a él. Por eso me parece que esta experiencia en Isaac lo lleva a ubicarse, que aunque es elegido por Dios para cumplir la promesa, no radica en él, sino en alguien que vendrá más adelante. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, según entendí, parte del cristianismo ha malentendido o está en un error al pensar que Dios le pidió a Abraham que le quitase la vida a Isaac, según es lo que he entendido de tu exposición esta noche, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de holocausto, pastor? Porque en la versión esta de Reina Valera 60 dice, y ofrécelo ahí en holocausto. ¿Hay algún tipo de holocausto que no tuviera implícita la muerte? Que dijeras, pues es que nada más le dijo, súbelo y como o sea, mencionaste unos ejemplos de otros versículos, ¿verdad? Pero había un tipo de holocausto, es pregunta, en el que no estuviera implícita la muerte. Si el chivo expiatorio o la muerte sustitutiva
que sabemos, el sustituto de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, tuvo que padecer la muerte, pues no estaría también implícito, pastor, o que se entienda que al que sustituyó, o en lugar de quien murió, también debería de merecer la muerte. Otro versículo que se menciona ahí, pastor, dice Dios, ahora conozco que temes a Dios, dice, por cuanto no rehusaste a tu hijo. Entonces, todo relacionándolo en el mismo sentido, pastor, ¿en qué manera o en qué sentido se refiere Dios cuando dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo? Si no es más bien que Abraham estuvo dispuesto a quitarle la vida a Isaac, y no tanto de que subiera y lo atara y lo pusiera, si realmente Dios no le había pedido que lo iba a matar. Entonces, a lo que voy con todo esto, pastor, es a la muerte. Y tiene que ver con que, ¿qué problema tendríamos en que Dios le pidiera a Abraham, al quien le había hecho la promesa? Bueno, sí, yo te di una promesa, pero yo soy soberano y ¿verdad? ¿Qué problema habría en que Dios le hubiera dicho, regrésame a la promesa que te di? Solo por los versículos que parecen contradecirse, que nos mencionaste en Jeremías, cuando podría ser que fuera en otro contexto. O sea, veo a Dios diciéndoles, yo nunca se los pedí, pero se refiere, creo, a otras personas, otros personajes en otros tiempos, ¿verdad? ¿Habría algún problema, pastor? ¿Podríamos pensar en que Dios está mal en pedirle a Abraham que sacrifique a Isaac? Digo, aparte de tu amigo conocido, que que Dios tan gacho, que Dios tan feo, ¿verdad? Pues no, que es bueno, ¿cómo lo mandó matar? O sea, aparte de eso, tendríamos un problema con que Dios le pidiera la vida de su hijo Isaac, la promesa a Abraham. Si un holocausto implicaba muerte, si le dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, cuando se entiende que vio que estaba dispuesto a encajarle el cuchillo. Es lo que he entendido. ¿Qué me puedes explicar, pastor? Sí, mira, nosotros la tenemos más fácil que Abraham, y no voy a saber con detalle, bíblicamente hablando, todo lo que Abraham aprendió. Nosotros podemos deducirlo muy simple. Los pasajes que leí donde dice que es abominación para Dios que sacrifiquen a sus hijos, incluso lo que leí en Levítico, es una ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros que no vivimos bajo la ley, entonces, ¿ya podemos matar a nuestros hijos? No estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto. ¿Podemos entonces matar y ofrecer a nuestros hijos como holocausto? Pues no, como quiera no. ¿Por qué? Porque ese mandato tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Me explico? Dios, si te da un hijo y es el que pone el amor entre padres e hijos, ¿tú crees que es parte de la naturaleza de Dios pedir que asesines a un inocente solo porque Dios lo quiere? Es incompatible con la naturaleza de Dios. Nosotros podemos deducir muy fácil que aunque todos los holocaustos de animales implicaban la muerte del animal, es inconsistente con la naturaleza de Dios el que se mate a una persona inocente simplemente para mostrar algún punto que Dios quiera probar, ¿verdad? Precisamente que es contrario a esa naturaleza, eso es lo que Dios sabe que Abraham no comprende totalmente. Dios no le está pidiendo que mate a su hijo porque es contrario a lo que Dios es. Y cuando le dice, ahora veo que no me rehusaste a tu hijo, eso es partiendo de lo que Abraham entendió. Y aunque Abraham lo había entendido mal, estuvo dispuesto. Y eso es lo que Dios le muestra como evidencia de la enorme confianza que tenía en él. Porque como nos dice el autor de los Hebreos, Abraham pensaba que Dios tenía poder incluso para resucitarlo. Entonces, no mezclemos las cosas, ¿verdad? Es inconsistente con la naturaleza de Dios que Él te pida que mates a una persona inocente. Vemos en la ley, y lo leímos, el que ofreciera a sus hijos en el holocausto, dijo Dios, si no lo matan ustedes, yo lo mato, pero porque es culpable de pecado. Dios en ningún momento ha pedido pena de muerte para el que no ha hecho ningún pecado, simplemente porque a Él le place. Precisamente el hecho de conocer su naturaleza es lo que nos da confianza de que Él no va a dejar de ser lo que Él es. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, en la experiencia de Abraham con Dios, tuvo que haber aprendido eso, de manera que confía que aunque lo matara, Dios lo puede resucitar. ¿Me explico? No hay que mezclar las cosas, ¿verdad?, entre lo que Abraham pensó y lo que Dios mandó. Lo que Abraham pensó está equivocado y Dios le deja ver que estaba equivocado. Pero eso que él pensó lo usó para demostrar que aunque entendió mal,
fue obediente en su razonamiento, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. El miércoles pasado hice una pregunta ahí más o menos parecida, o siento yo que va en relación a lo mismo. Abraham profetizó, o bueno, invocó el nombre de Dios bajo un árbol, Ujú. lo cual después ya Dios lo prohíbe para los israelitas. Ujú. En este caso, ¿podría manejarse en el mismo sentido? Oye, Abraham, sacrifícame a tu hijo, pero yo después se lo prohíbo a los israelitas para que no lo hagan. No sé si tenga algo que ver eso. No, mi objetivo de demostrar es que Dios nunca le pidió que lo sacrificara. Y como nunca lo pidió, no se vuelve inconsistente que Él después lo prohíba a otros dioses y que ponga una ley de pena de muerte al que lo haga. Es decir, Dios no podría decir, yo sí te lo pido, sí, pero si lo haces para otro, no. Porque entonces el problema no sería la muerte de un inocente, sino que Dios tendría celos de quien se lo ofreces. Y eso es inconsistente con la naturaleza de Dios. Por eso es que no pudo haberle pedido la muerte de Isaac. Por eso no es inconsistente las prohibiciones más adelante. Pastor, buenas noches. Nada más muy rápido. Esto acerca de la prohibición, o no la prohibición, el decir que uno no está muy de acuerdo con la postura de que le haya pedido la muerte a Abraham, ¿consideras que es una doctrina o que podría escaparse de algo primario? ¿O lo ubicarías? Tendría que ser terciario, porque Ok. tendrías que explicar a qué se refiere en Jeremías 9 cuando dice, jamás lo pedí ni me pasó por la mente. Claro. Bueno, en ese pasaje en particular, yo considero que es un antropomorfismo, así como cuando el Señor dice en varias ocasiones, que el pecado lo va a enterrar de tal forma que nunca más se va a acordar de ellos. Es algo que, pues, sabemos que eso no puede suceder en realidad. El Señor no puede olvidar algo, porque si no, no sabría algo en algún momento. Pero con respecto a lo de la inocencia, Cristo fue o es el ser más inocente que ha pisado la tierra. Incluso si colocas a un niño recién nacido frente a Cristo, definitivamente la inocencia no tendría comparación. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, aún así Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Ujú. No sé si ilustre bien el punto. Es decir, Pero recuerda que fue voluntario. Jesús se ofreció a sí mismo. Dijo, tengo poder para ponerla y para quitarla. sí, pero independientemente no podemos quitar la parte del libro de los Hechos cuando dice que de acuerdo al previo conocimiento Ujú. y anticipado consejo de Dios fue entregado el ser más inocente. Incluso el Claro. pasaje Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Entonces son cosas que creo que son verdades que pueden convivir. No niega una a la otra. Sí, pero por fíjate que el perfecto acuerdo que existe entre el Hijo el y el contexto Padre. es distinto. Si tú dices, yo voy a matar a mi hijo como un sacrificio a Dios, no es lo mismo que el hijo diga, juntos salvemos a la humanidad, ¿verdad? Por medio de mi sacrificio. Es decir, allí hay un actuar o un acuerdo en ambas partes. El padre que ofrece al hijo y el hijo que se ofrece a sí mismo, dispuesto a pasar por ahí. No podrías equipararlo con un sacrificio humano donde alguien sacrifica a su hijo para que lo haga. Por eso, el hecho de que Dios le haya dicho a Abraham que no mate a Isaac, implica que aunque Isaac participó, no era un mandato, o sea, no era algo que Isaac hiciera de sí mismo como voluntario, como el caso de Cristo. ¿Me explico? Por eso la situación no puede ser similar. O sea, no es voluntaria la entrega de Isaac, es decir, Isaac no se dejó y no colaboró. Sí colaboró, pero fíjate cuáles son las premisas que tenía. Regresaremos y Dios se proveerá de un cordero. ¿Me explico? ¿Y no lo ligarías eso con la parte del libro de los Hebreos, donde dice que él tenía o creía, estaba persuadido que aunque lo matara, lo resucitaría? A Abraham, no Isaac. Sí, a Isaac. O sea, Abraham es el que estaba persuadido de eso. Sí. No dice nada sobre si Isaac estaba persuadido de que iba a resucitar. Sí, estoy de acuerdo, en esa parte estoy de acuerdo, pero y no lo equiparo a cualquier sacrificio. Creo que es un sacrificio muy puntual o un ejemplo muy puntual de
la ilustración del perfecto sacrificio de el Cordero y nuestro Sí, sustituto. o sea, concuerdo en que eso apunta a Cristo, pero no puedes equiparar lo que Isaac hace con lo que Cristo hace, porque si no cualquier humano pudiera haber hecho lo que Cristo hizo. No, claro, definitivo, no, en lo absoluto, pero tampoco en lo que Abraham hace con Isaac. O sea, es un Solamente tipo. Es un tipo, exacto. Exactamente, es un tipo de Cristo, apunta a lo que sucedería, en eso estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Hay otra? Bueno, y luego pasamos a línea. Ahí, bueno, al inicio del capítulo que se vio hoy, se maneja que Dios, bueno, puso una prueba a Abraham. Ujú. En sí, ¿cuál sería la prueba? Si no era sacrificar a Isaac o matarlo, quitar la vida, ¿cuál sería la prueba o cuál sería el riesgo de Abraham? Darse cuenta de lo que era en realidad, lo comenté, cuando le dice, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, por cuanto has obedecido, ese es el punto, le demostró que permaneció fiel a Dios. Por eso puse el caso de Pedro, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿vas a negar? Él dijo, no, nunca lo voy a hacer. ¿Te fijas la diferencia entre la confianza de Abraham y la falta de confianza de Pedro? Le revela a Dios a Abraham que Dios ha trabajado con él esos, no sé, más de 30 años por probable edad de Isaac. De manera que le está mostrando que no es para nada el que era, ¿verdad? Y que ha obrado en él y que se mantuvo fiel porque Dios lo sostiene. En ese punto, esa es la prueba, esa es la información que Abraham recibe como retroalimentación. Que Dios lo ha llevado a ser alguien que confía en Dios, a permanecer fiel en Dios, a pesar de que no entendía claramente lo que Dios le había pedido. Ese es el resultado de la prueba. Y luego encima le muestra que Dios va a proveer un sustituto para que la descendencia de Abraham permanezca viva, y nosotros somos la descendencia de Abraham, ¿verdad?, en cuanto a la fe. Okay, gracias. Ok. ¿En línea? Ok, buenas noches. Solo hay una pregunta, dice, ¿podemos pensar que Dios aceptó un sacrificio humano en el libro de Jueces 11:34? La hija de Jefté fue sacrificada para Dios. Bueno, no, ahí también hay que analizar el original y más adelante lo vamos a ver. Cuando se habla de vivir para Dios o de dedicarse a Dios, hablaba de una vida apartada de la sociedad, dedicada totalmente a Dios. En ningún momento se habla de que muriera. Ese es otro relato que hay que analizar en el original y darnos cuenta de lo que nos dice en realidad. Porque una simple lectura también de esa historia parece que la mataron porque el papá había hecho un compromiso, ¿verdad? Pero también es absurdo y contrario a la naturaleza de Dios. Ahí tiene que ver más con la vida consagrada que iba a vivir a Dios, apartada de tener hijos y de todo eso. Pero no hay ningún sacrificio ahí. Más adelante lo vamos a estudiar con detalle. Ok, es todo. Es todo. Bien. Es todo pues. ¿Hay avisos? Poco, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues yo